de la gastroenterología que ha estado, sigue y va a seguir en investigación, ¿sí? Es paradójico decir que un intestino no haya sido estudiado, por decir de esa forma, con tantos años que los expertos en esta área no estén logrando resolver algunas dudas que aún siguen dentro de este capítulo, ¿sí? Ya que, como hemos visto, el síndrome de intestino irritable y los previos siempre tienen todavía una interrogante en la que se sigue averiguando, en la que seguimos investigando y probablemente va a haber actualizaciones de aquí para adelante. Y una de estas otras, mejor dicho, una de estas otras es enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Si nosotros pensamos en enfermedad inflamatoria intestinal, parece una frase muy sencilla de decir, pero doctor, es la que se ha inflamado. O sea, hablar de liberación de factores proinflamatorios está muy bien, estoy de acuerdo, ocurre aquello. Pero ¿qué pasa? Que los mecanismos, como vamos a ver después, no son los que todavía se han consolidado para decir esta había sido la principal causa, porque en la causa y en la etiología vamos a ver que no está todavía definido y se sigue todavía haciendo guías, llamamos así, de orientación para ir tal vez de aquí a un mediano plazo, estimo, pero no largo, se pueda haber resuelto esas dudas que aún tenemos, ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, conozcamos primero la definición, ¿sí? ¿Puedes leer, doctor? Esto solamente. Grupo de enfermedades gastrointestinales de naturaleza inflamatoria, etiología probablemente multifactorial y evolución crónica que afecta en grado y extensión las variables capas y segmentos del intestino. Ok, hasta ahí. Grupo, o sea, ya nos está hablando que no había sido una sola. Basta que sean dos, ya es plural, ¿no es cierto? Entonces ya nos está adelantando que la enfermedad inflamatoria comprende un grupo de enfermedades, ¿sí? O sea, no es como decir colitis, allá solo el colon, no. Es un grupo entonces que comprende dentro del tracto gastrointestinal que sí, es verdad, su naturaleza, su patogenia siempre va a ser inflamatoria, no por algo la definición lo está mencionando, ¿sí? Pero aquí dice una palabra importante, miren, cómo la misma definición te lo está diciendo. Probablemente, o sea, no te está aseverando, no te está asegurando, simplemente te está orientando a decir que no es una sola causa la que puede llevar a este proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Ahora, aquí hay otras dos palabras más importantes. Extensión, varias capas y o, podría ser mejor ahí la frase, segmentos del intestino. O sea que hay un grupo de enfermedades que pueden afectar en distintos tramos del intestino. O sea, no ser continuo, ¿sí? O en su defecto, que algunos agarran solo una, dos, tres o las 4 capas de la pared del intestino, ¿sí? O sea, ya nos está diciendo que hay un grupo que va a agarrarme un pedazo, ya sea de la totalidad de todo el intestino, y hay otro grupo que puede que sea ese mismo pedazo, pero nos va a decir en cuántas capas puede estar afectada este proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora, crónico. Aquí la definición no me dice a partir de cuánto tiempo, porque hay otras definiciones, como la de la enfermedad renal crónica, que tiene que ser más de 3 meses, pero asumimos que debe haber pasado ese mismo plazo para considerar crónico, pero tiene una característica, que va a haber momentos, porque esto no se cura, empezaremos por ahí, qué frustrante, no se cura, ¿sí? Pero va a tener periodos en los que se va a remitir.
O sea, voy a estar asintomático, no voy a tener el problema, pero va a haber otro desencadenante, lo que llamamos gatillo, lo que es la exacerbación, que va a reagudizar nuevamente el proceso inflamatorio. O sea, quiere decir que tiene una etapa en la que puedo estar sano y otra vez en otro momento se va a reagudizar. O sea, es intermitente, por decir de otra forma. ¿Qué otra característica tienen estas enfermedades? Miren esta palabra, que no solamente se va a conformar en tener el intestino comprometido, sino que también se va a acompañar, como hemos visto también en otras de las enfermedades, de otros síntomas, pero ya no dentro del mismo sistema gastrointestinal. Hablaremos de articulaciones, hablaremos de tejidos blandos, que si bien estoy adelantando un poquito, pero lo vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. O sea, ¿qué trato de decir con esto? Primero, que puede ser un grupo que me ataca a cada capa o varias capas del intestino, llámese de la pared. Que puede atacar, a distintos segmentos, ¿sí? Tal vez solo colon ascendente, tal vez transverso más, o todo el colon, o parte del intestino delgado más, pero que además no solo se limitan a algunos o se acompañan solo de síntomas propios, sino que también va a haber síntomas a distancia. ¿Ok? Miren, ahí se los presento. Eso es lo que en teoría se debería ver. Claro que estas imágenes siempre en el internet son más magnificadas, ¿no? O sea, son más como que, cuando ya la ves así, ¿qué es eso? Cuando uno, ya les dije esta mañana, ¿no? ¿Quién estaba conmigo en la práctica? Cuando les dije, cuando hay una imagen que no la puedo describir, me faltan palabras porque lo que está en mi mente no puede dar la interpretación, piensen mal. No estoy hablando de cáncer, obviamente, sino de algo que ya no es sencillo. Por ejemplo, a ver tú, ¿qué puedes o cómo me describirías esa imagen? O hablaremos de ese intestino, ya empezaremos. La primera clase, no sé si eran ustedes, o también hablaron que pensaban que era vagina, ¿no? ¿Quién era de ustedes? Bien, pero aquí, esto es intestino, un corte, bueno, no es un corte, perdón, es una foto de una endoscopía que ha entrado. Te hablo más o menos a nivel del yeyuno ilion terminal. ¿Qué encuentras de extraño en esta imagen? Que los pliegues están inflamados. Ya, más que inflamados, porque eso es algo que tal vez un poquito ya es diagnóstico. O incluso yo podría decir que son... Perdón, ¿qué hora es esta? La 300... 106. Para disculpa. No, 106. 106. Ah, 106. Sí, 106. Inflamación, como que no puedo darlo como característica, pero sí puedo decir que está engrosado. Ya esa tarea grande. Ya, que hay unos pliegues que están engrosados, ¿sí? Con zonas que quizás presentan nodulaciones. ¿El color qué te parece? ¿Normal? No, ya está... Bueno, en la parte de abajo está normal, en la parte de arriba se ve parte blanca, digamos. Ya. Tal vez esto es una sombra o a veces esto representa ser hasta salinas. Pero pensemos en este color solamente, en esta zona, solo esta pequeña zona que te digo. Yo lo veo casi normal. En ciertas zonas está más eritematizado. Ya, cuando uno quiere hablar de una imagen y que quiere decir que ha aumentado la irrigación, porque eso es lo que le da el color más intenso, se dice hiperémico, que está llegando posiblemente más cantidad de sangre. Cuando hay un proceso inflamatorio, esos famosos signos de Celsius, el que nos dice eritema, es porque hay una vasodilatación, y al haber vasodilatación está llegando más flujo de sangre, y por eso también se pone más caliente, y por eso también se vuelve más rojo. Así les hablo en esos términos para que me entiendan. Pero cuando estamos describiendo, yo diría así, un poco interpretando lo que dice el compañero. Se presenta, doctor, una imagen de un intestino donde se evidencia pliegues engrosados con zonas de nodulación y zonas más hiperémicas que otras, ¿sí? Esto no se confunda en el blanco, eso es, parece la lámpara o la luz del endoscopio, ¿sí? ¿Ok? Ahora, vámonos a esta otra imagen. ¿Qué dice, doctora? ¿Qué le parece esta? Olvídese de esta, bórrelo de su mente. Acuérdese ahora, solo mire esta. ¿Qué le parece? Sí. Ya, heridas, ya.
pero ¿qué más? ¿Qué le llama la atención? La falta de los pliegues. Ya, también, porque aquí como que más bien estuviese inverso, liso, ¿sí? Así. Como ¿Qué ha pasado con los pliegues? La Como pregunta? que no tiene mucosa. Ya, probablemente, pero ¿qué más? Noten ese pequeño como aframbuesado, dicen algunos, un puntillado hiperémico, o sea que aquí sí podría considerar lo que el compañero decía, este blanco, que hay zonas hiperémicas y hay zonas del color normal del intestino, o sea que no está siendo homogéneo. ¿Por qué? ¿Qué dice esta palabra aquí? Úlceras. O sea, son pequeñas, como dice la doctora traduciéndolo, pero ahora la parte clínica, heridas, porque ustedes saben que la úlcera, cuando hemos hablado de gastritis y síndrome ulceroso, decía erosión hasta la primera capa, pero si afecta las otras capas antes de la serosa, ya es una úlcera. O sea, que ya aquí están hablando de que puede haber un compromiso un poquito más allá de la mucosa, ¿sí? Pero vamos a ver que no había sido tan así, por eso que los mismos autores, no sé por qué a veces no se percatan, porque en la definición cuando hablemos enseguida dice, solo afecta a la capa mucosa. Pero doctor, ¿acaso la úlcera no solo cuando se limita a la mucosa se llamaba erosión? A veces hay que tener en cuenta que, bueno, la interpretación de estos colegas tal vez ha sido otra, pero si nosotros me dirían, y con todo derecho, pero doctor, usted ha dicho que cuando es úlcera tiene que abarcar más que de la mucosa, ¿no es? Pero aquí esto no cumple esa regla, pero la siguen llamando colitis ulcerativa, ¿ok? Esa aclaración es importante, porque una y la principal característica de la colitis es que solo va a afectar a la mucosa, o sea, la primera capa, no te va a entrar más lo inverso que esto. Por esto se ve grueso, por esto se ve más rugoso, más hipertrofiado, como quieran llamarlo, porque en las dos variedades que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal, un grupo se había llamado la colitis ulcerosa, el otro grupo se había llamado la enfermedad de Crohn, y actualmente se está hablando de esta otra, la colitis indeterminada. ¿Y ahora qué es eso? Que no se clasifica ni como colitis ni como Crohn. Ah, caramba, y ahora eso se complica. Lo vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque a veces hay resultados que me dicen en imagen, pucha, había sido parecida a la foto de Crohn, pero cuando esperamos el histopatológico, ah, caramba, pero solo había afectado a la mucosa. O sea, como que hay ambas cosas de las dos patologías. ¿Me dejo entender? O sea, a ese grupo que a veces parece Crohn y a veces parece colitis, es el famoso indeterminado. ¿Ya? En conclusión, si yo dijera como pregunta, dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cuáles son sus variedades? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y la indeterminada. ¿Sí? O sea, así se estaría clasificando esa definición que decía al principio, grupo de enfermedades, bla, 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 y bla, bla. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar alguna vez? Yo creo que sí, de estos dos términos. ¿O es primera vez que se les está informando? ¿No es? Crohn es algo que creo que desde anatomía patológica nos han enseñado. Que siempre estas dos van a ir de la mano, por si acaso. Porque como vamos a ver la clínica, por eso las han agrupado. Yo cuando la verdad aprendí a leer, bueno, a estudiar esto en la universidad, yo al principio que eran bien distintas, así como hablar de tuberculosis y hablar de, no sé, pues de una fibrosis pulmonar, pero en resumidas cuentas habían y son y pertenecen a un mismo grupo grande que se llaman las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Siguiente. Ahí está. Cuando a nosotros viene el paciente y me dice, doctor, mis deposiciones son 3 veces por día, sí. Alguna vez hice con sangre y ahora hay momentos en el que no, pucha, y ahora uno dice, pero a ver, si son más deposiciones es la colitis ulcerativa, pero si dice que hay sangre debe ser nomás el Crohn o viceversa. Entonces en ese momento en el que estoy confundido y voy a pedir estudios que después lo vamos a ver, hasta ese momento se va a denominar indeterminado. Explíquenos
Veamos qué dice la definición. Término usado cuando la distinción definitiva entre CU, quiere decir, perdón, esta colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y otras colitis, no se puede hacer después de haber evaluado la historia clínica. O sea, me ha hablado el paciente que tiene una cosa que parece Crohn, pero después me está hablando el paciente que también parece que fuera colitis ulcerativa. O sea, en la misma historia me está confundiendo. ¿Y hay casos? Hay casos. Que en la endoscopía, pucha, esto pero parece Crohn, pero este es más colitis ulcerativa según sus clínicas, o perdón, sus manifestaciones clínicas. Otra vez, colitis indeterminada. O cuando nos llega la biopsia, muchas veces ya ustedes van a estar, o ya habrán leído alguna vez un histopatológico, alguna vez sale un informe que dice así: se reciben 3 fragmentos de 2 milímetros de tamaño de tejido intestinal, pongamos el ejemplo, en donde se identifica un proceso inflamatorio crónico a sospecha de una colitis SPP. Está yo un día de ¿qué mierda es SPP? ¿Alguien sabe? Cuando dice así SPP, ahí hasta en algunas bacterias que dice SPP, sin precisar. Puta, yo, entonces, ¿de qué me sirve esa anatomía patológica si me está diciendo es inflamación del colon, pero no saben qué es al final? Entra en este grupo. O sea, que también para los que hacen el análisis histopatológico, tienen células en las que parecen Crohn, como también hay otro lugar que parece colitis ulcerativa. O sea, que está indeterminada. A todo el que entre por donde quiere investigar, hay ambas cosas. Es como por eso que está al medio, ¿no es cierto? Entonces, consideremos que cuando hay esa similitud, pero no sabemos a cuál nos vamos a tirar, A o B, ahí se la está denominando colitis indeterminada. ¿Ok? Bueno, presentémonos con los principales actores de hoy. Hablemos primero, antes de entrar un pedazo, un paréntesis en esto. Y ustedes mismos los van a encontrar en los libros cuando lean, ¿sí? Excepto los de tratados que son de gasto así. La gran mayoría de autores, para su mejor entendimiento, estas dos las explican simultáneo. O sea, comparativo. ¿Qué hay al examen físico? ¿Qué hay a los laboratorios? ¿Qué hay en definiciones? Porque si vamos a dar por separado, no voy a tener el aprovechamiento de decir cuando se me presente este paciente con enfermedad inflamatoria, pucha, no, a veces lo primero que te viene a la mente, colitis ulcerativa. Pero si ahora vamos a aprender haciendo esa comparación, van a darse cuenta que hubiera sido más sencillo el aprendizaje, ¿sí? O sea que vamos a hablar de las dos al mismo tiempo, ¿bien? Pero conozcámoslas primero a la previa. Colitis ulcerativa, colitis ulcerosa. El nombre no interesa el apellido de la enfermedad, pero el punto de que al decir ulcerativa, como dijo hace un momento la doctora, está hablando de herida. Entonces, si está hablando de herida, ¿cuál creen que sería uno de los síntomas o signos del paciente por el que te va a visitar? ¿Sangrado? ¿Pero cómo se llama eso? Cuando pasa ya por el tracto gastrointestinal. No, tiene su definición, las deposiciones. Hematopesia. No. Melenas. Melenas. O sea que este paciente va a llegar con algún grado de melenas. O sea, retrocedemos un poquito a las clases de hemorragia digestiva alta. Que si ustedes están entendiendo que hay una herida, obviamente son úlceras chiquísimas, pequeñitas, puntiformes en algunos de los casos, que quizás no va a llegar a verse como en la varices esofágica, negras, pero si yo pido un estudio que se llama sangre oculta en heces, segurito que voy a encontrar glóbulos rojos en esas deposiciones. Quizás no van a ser negras como dice la definición, pero con el tiempo la colitis ulcerativa produce por esa razón anemia, ¿sí? Porque constantemente estamos perdiendo microscópicamente glóbulos rojos. O sea, que ustedes acuérdense, ya les estoy enseñando como para que, no, más didáctico digamos. Si dice colitis ulcerativa, doctor, úlcera a sangrado, bien, tal vez no es una melena, pero este paciente seguro que va a tener anemia.
porque está perdiendo sangre microscópica, ¿sí? O sea, ya estamos dándole un poquito más idea a una de las partes que se llama colitis ulcerativa. ¿Qué dice? Es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal caracterizado por una inflamación difusa limitada a la que dice acá. Aquí están las dos palabras. ¿Qué diría yo el resumen de esta clase de la parte de colitis? O sea, que solo va a agarrar la primera capa de toda la pared del intestino y que solo va a tener prioridad en el colon y el recto. Bueno, el sigmoides que está al medio. ¿Me dejo entender? O sea que la colitis ulcerativa es muy poco probable que la encuentren en el yeyuno y en el ilio. Quizás el ilio terminal, pero su preferencia agarra colon y recto. O sea, ya entender colitis ulcerativa, doctor, agarra solo la mucosa y solo va a tener compromiso el colon, bueno, incluso el colon final y el recto. Entonces acuérdense que todos los síntomas que se les venga a la mente que agarre una colitis, por eso dice pues su nombre, ahí está diciendo directamente colitis, por eso solo porque agarra el colon y el recto, que es parte también del colon, está ahí el problema, ¿sí? Y que no va a entrar más allá de la primera capa. Y al entrar a la primera capa va a ser herida. Y al hacer herida va a liberar sangre. Aunque sea microscópica, pero con el tiempo es como un grifo cuando se friega, ¿no? Su repuestito. Gota a gota te puede hacer una inundación en unos 3 días. Entonces, así gotea de a poquito. ¿Ok? Entonces, ahora aquí quiero que veas. Este es un verdadero colon normal. El colon. ¿Sí? Por eso les decía el otro, tal vez un poco este blanco más parece el brillo de la cámara que entra y a veces nos confunde. Porque el colon normal, si ustedes hacen una colonoscopía o bien a un paciente que no tiene problemas, se lo tiene que ver así, medio nacarado, naranja nacarado o blanco nacarado, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero imagínense cómo se ve entonces una colitis ulcerativa. Ahora, aquí quiero que volvamos. Miren que les decía cómo esto aparenta más bien ser este otro. ¿No es cierto? Entonces, a ella viene incluso, cualquiera de ustedes sin ser especialistas me dicen, doctor, nos está hablando de colitis, pero su dibujo parece de una Crohn. Parece, ¿no? Y este es de un paciente de la vida real. Bueno, se corta el nombre, pero ¿cuál es aquí si tuviéramos esa confusión en foto, porque es foto, el histopatológico? Y ahí nos va a decir el informe, pequeñas úlceras que no abarcan más de la primera capa de la mucosa y que pertenecen, pongámosle, al colon descendente. Entonces, ¿quién nos aclararía? Una foto engañosa que parece el Crohn, el histopatológico. Ahora, si llegara el histopatológico nos dicen que sí abarca la mucosa, o perdón, que sí es parte del colon, pero que sí nos agarró hasta la capa muscular, ya no entra en esta definición. Tal vez es nomás un Crohn. O sea, ¿qué quiero decir? Algunos ya me están mirando con cara de puta, nos está confundiendo este doctor. De que en esta enfermedad por eso es difícil el diagnóstico. Se lo han comido muchos colegas porque todo lo que es sangre o heces con sangre lo consideran infección, lo consideran amebas, lo consideran cualquier cosa, pero a veces por no pedir una rectosigmoidoscopía nos podemos comer diagnósticos muy graves, ¿sí? Entonces, conclusión, si saben que hay posiblemente, pero ahorita todavía no sabemos diagnosticar, pero tengan la sospecha en algún momento de estas enfermedades, van a ver que después vamos a decir, no hay pruebas exclusivas, no hay fotos por tomografía, sino meterle por donde ya saben y ver qué está pasando. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice aquí? Se extiende principalmente de forma simétrica y circunferencial, variable desde el recto hasta el cielo. O sea, significa
de que la última porción del tracto gastrointestinal, porque sabemos que de la boca al ano se llama o se va a llamar siempre trayecto o sistema gastrointestinal, entonces la porción final de este sistema, solo ahí debería agarrarnos la colitis ulceral, ¿sí? O sea, solo abarca la mucosa y solo en el trayecto final del tubo digestivo. Punto. Ahora conozcamos a la otra, la enfermedad de Crohn. Yo quisiera que hagan una comparación de esta imagen. Primero, olvídense de los títulos. Solo imaginen esto. Esta foto con esta. ¿Qué notan de diferente? Olvídense ahora de los pliegues. Hipertrofia muscular. En esta se nota que está más grueso ya. Ya, pero ¿qué más? Algo más llamativo. El color. Ya, la intensidad del color. Porque como son heridas, o son llaguitas, o son ulceritas, la sangre está a punto de que, como un globo de agua, pinchamos y va a sangrar. Por eso está más hiperémico, ¿sí? O sea, el aporte de los capilares, por decir ahí en la mucosa, tienen más predilección de estar vasodilatados y le dan el color más intenso que ¿quién? Que la de Crohn. La de Crohn, ahora me dirán, ¿pero por qué, doctor? Si está hablando usted de un proceso inflamatorio. Sí, porque esta no te hace herida. Esta no posiblemente sangre. Leyendo a ver la definición vamos a entender. Y lo mismo, mira, otra vez el colon normal y cómo se identificaría una Crohn. Es un tipo de enfermedad caracterizada por un proceso inflamatorio. Aquí está la palabra clave. ¿Qué dice aquí? Transmural. Si quisiéramos, ¿dónde está? Casi hablo el tuyo, porque he encontrado cosas que no debo. O sea, ¿qué quiero decir? Si nosotros hacemos un esquema de la mucosa que tiene 1, 2, 3 y 4 capas, hasta aquí nomás debería estar la colitis ulceral. Pero si en el histopatológico nos dijera que abarca todo el espesor del intestino, es Crohn. O sea, ¿qué significa? Que aquí la característica, ¿sí?, es la profundidad. El Crohn te va a agarrar todas las 4 capas, el proceso inflamatorio. No va a respetar solo a la mucosa, sino se va a invadir a todo. Por eso viene la palabra que uno de ustedes dijo, se ve más grueso, porque está avanzando las 4 o comprometiendo las 4 capas. ¿Qué dice entre sus características principales? Ya lo está comprometiendo. Todas las capas de la pared del tubo digestivo. Ya no respeta solamente a la primera. Discontinuidad de lesiones y una distribución anatómica amplia. A ver, traduzcamos eso. No sé si tengo una figurita para adelantarme, para que ustedes primero no pierdan la relación. Quiero ver. Creo que la saqué. No está. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? De que la discontinuidad de lesiones, ¿qué significa? Esa parte lo voy a dejar para el siguiente, pero esto es lo que quiero primero que entiendan. ¿Se acuerdan que en la colitis, qué les he dicho? Solamente va a afectar la mucosa y la parte terminal del tubo digestivo. Esta es más irrespetuosa. Esta es la peor, no porque sea más grave, sino porque esta no te respeta ninguna parte de la pared, ni tampoco te va a respetar todo el trayecto de la boca al ano. O sea, te puede comprometer desde la faringe hasta que termine en el recto. O sea, puede haber compromiso
de todo lo que llamamos el tubo digestivo. Por eso quizás, como vamos a ver más adelante, esta enfermedad es un poquito, entre comillas, más complicada de tratar, porque incluso son enfermedades que no se pueden ni operar, porque ¿qué te voy a sacar desde el esófago hasta el ano para poder hacer un bypass o con qué sé yo, algo que se les venga a la mente? No. Claro, exagero diciendo que la gran parte de estos casos es de la boca hasta el ano, no. Pero aquí la literatura dice, por eso la distribución anatómica, que puede comprometer desde la boca hasta el ano, ¿sí? Pero vamos a ver después un poquito cuáles habían sido, pero sus zonas en las que puede presentarse con mayor predisposición. Sigamos. Aquí ya viene una primera comparación. Creo que un poco me adelanté en las anteriores. ¿Qué pasa en A y qué pasa en B? La colitis, ya lo dijimos, se va a limitar solo a la mucosa. Miren acá, esta es una colitis ulcerativa y como el Crohn hay una hipertrofia. Podríamos utilizar esa palabra de decir que la pared del, ¿cómo se dice?, del tubo digestivo, al hipertrofiarse, ¿qué va a reducir? Exacto. ¿Y qué va a hacer cuando se reduce la luz? ¿Qué puede ocasionar? Eso. Ya están ustedes mismos entendiendo sin saber el tema, que a veces hay temas que es sentido común, como les digo en las prácticas. Entonces, ¿qué pasará con el Crohn de aquí en adelante? Si está engrosado, entonces este paciente no va a tener pues una buena defecación, o este paciente va a tener una digestión pésima, porque no va a avanzar el tránsito intestinal. Pero, entonces doctor, ¿es más sencillo que el problema no suceda en la colitis? No, porque cualquier alimento, mientras pase por el tracto gastrointestinal, siempre va a tener pHs de distinta intensidad. ¿Cómo se dice? La consistencia del alimento puede todavía que en el intestino delgado esté no tan líquida, sino semisólida, o sea que todo puede lesionar también la mucosa de esta colitis y hacer sangrar. O sea que ambos tienen un riesgo más que el otro, pero ambos tienen sus posibles complicaciones de un tejido, de una pared teóricamente normal. Si quisiéramos ver histopatológicamente, ¿sí?, en esto, miren el grosor de la pared. Básicamente se está volviendo y se llama en el estómago linitis plástica, acuérdense. Pero cuando se habla en una colitis ulcerativa, múltiples ulceraciones que se ven, todo, o sea, es como un puntillado, digámoslo así. Lo que debería ser, como este dibujito nada más, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho? Donde hemos visto una vez una foto de dónde se producen, o cuáles son las células oxínticas, donde se producen las células parietales, principales. Miren, así se debería ver. Pero hipertrofia y ulceraciones para cada tipo de enfermedad. Doctor, ¿este amarillo arriba es epiplom? Sí, el epiplom. Entonces, en la Crohn, epiplom se queda más ancho. Se compromete. Es como tú haces ejercicio en el brazo, ¿sí? Va a haber un momento que también tu ropa ya no te va a entrar, tienes que comprar un poco más grande. Este intestino se va a volver más pesado, entonces tiene que tener mayor punto de sujeción para que no se caiga, porque todo el cuerpo se tiene que adaptar a un tipo de función, ¿sí? Por eso que aquí, mira, en la colitis ulcerativa, que no se vuelve pesado, por decirlo así, se mantiene el mismo epiplom. Entonces, en el Crohn puede tener un problema en epiplom también. Por esa obstrucción y además porque esto ya no permite el libre desplazamiento en el estómago, porque tú sabes, los intestinos tienen que tener un movimiento, ¿no ves? Entonces esto también impide y empeora ¿qué? La obstrucción. ¿Ok? Sigamos. Ahora, en la parte endoscópica, así se debería ver un colon normal. ¿Cómo se ve en el Crohn? La hipertrofia. Y aquí, bueno, no se nota bien en esta imagen, pero en la computadora. Zonas de pequeños coágulos, esos negritos que ven. No está muy nítida esa imagen, pero bueno. Eso es para que se den cuenta que primero, por ejemplo, en la misma de Crohn o en la misma colitis ulcerativa, los pliegues nos pueden hacer confundir que tentativamente es uno o el otro, pero ¿quién va a diferenciar?
el espesor de la pared y la presencia de heriditas. Así se los voy a hablar para que me entiendan. Ya, sigamos. En la colitis, volvamos a la colitis. En la endoscopía se observa el compromiso continuo difuso de la mucosa, bueno, ya lo hemos mencionado. Mucosa granular, lo que se ve aquí, como pequeñas vesículas. No fisuras ni fístulas. Esta enfermedad, como vamos a ver después, aunque esta se está adelantando mucho estas cosas, entre las complicaciones de una colitis existen las fístulas, pero enseguida vamos a hablar de eso, lo dejamos pendiente, pero es para que se den cuenta que hay complicaciones también. Y solo llega hasta la submucosa, obviamente, ¿no? En la de Crohn afecta todas las capas, por eso le llaman algunos transmural, ¿sí? Puede fistulizar o presentar absceso. ¿Qué quiere decir eso? Que en este espesor, ustedes saben también que en el colon hay criptas, ¿eh? Y las criptas básicamente, cuando puede existir, no sé, pues un proceso inflamatorio, ese tejido es mucho más lábil y se puede, las heces que llevan, todo lo que son bacterias, desechos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en una cripta se quedase un pedazo de caca, por decirlo así? Se sobreinfecta y se puede hacer un absceso. Y ese absceso, ¿qué va a hacer? Va a condicionar que hasta puedas fistulizar a la piel, como vamos a ver después. Al examen micológico, bueno, los granulomas. Bueno, en el dibujo es donde se pueden dar cuenta más que todo lo que estamos hablando. Pero ¿qué quiero que recapitulen de esta pequeña diapositiva? Que uno solo afecta a la mucosa y que el otro abarca transmural. Y que uno puede ser de la boca hasta el ano y el otro solamente la porción distal del tubo digestivo. ¿Sí? Bueno, siempre hay un poco de epidemiología. ¿Por qué? La incidencia de 8 a 14 casos. O sea, ¿qué quiere decir? Que probablemente cada año en un cierto determinado lugar, sí, que esto es más en Europa Occidental y en Norteamérica, por eso están los colores verdes, sí, los casos son más de colitis ulcerativa versus la de enfermedad de Crohn. O sea, quiere decir que más cosas, o sea, que cuando venga una sospecha de una posible enfermedad inflamatoria intestinal, por incidencia vamos a pensar como primera opción la colitis ulcerativa. O sea, este es el resumen que quiero que entiendan, porque a veces en las prácticas les digo, a veces siempre para llegar a un diagnóstico hay que pensar qué es lo más prevalente o la incidencia de la enfermedad. Y según los libros dice que el o la colitis ulcerativa, ¿sí? Ahora, esta es otra cosa bonita para ambos. ¿Se acuerdan que decía al principio con periodos de remisión y periodos de exacerbación? ¿Sí? Está en relación a las edades. ¿Por qué? Porque cuando se detecta esta enfermedad, que a veces es difícil, el paciente o este grupo, o vive este paciente, entre sus 15 y 30 años, va a ser esa etapa en la que va a ir a los gastroenterólogos, va a ir al coloproctólogo, va a ir al alergólogo, va a ir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es fácil diagnosticar por la incidencia que tenemos en nuestro medio o Latinoamérica. Pero ¿qué va a pasar de los 30 años a sus 50? Cumple 31, tampoco así tan exacto, ¿no? Pero el cuadro va a remitir. Se va a quedar como en un periodo de latencia. Es como que se va a guardar un tiempo, te va a hacer alegrar porque tú ya no vas a tener todas esas manifestaciones clínicas, pero va a llegar tu medio siglo y hasta tu vejez y va a revolver, o va a recuperar, o va a retornar, perdón, o va a recidivar, eso quería decir, el problema. Por eso que en las dos enfermedades y en los libros dicen, el primer pico va a aparecer entre los 15 y 30 años y el segundo entre los 50 y 70. O sea que en la edad, no sé si, ya me olvidé ya de epidemiología adulta joven, no me acuerdo cómo se llaman los que están entre los 40 y 50, ahí van a estar tranquilos estos pacientes. Van a estar en esa etapa famosa de remisión, van a vivir tranquilos, ¿sí? ¿Qué es la otra cosa que también necesito que sepan? Que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Nos da por igual, porque hay otras que sí, ¿no? A las mujeres les da más que a nosotros, o viceversa. Hay otras que a los hombres nos puede dar más que a las mujeres. Pero en este caso, en esta última temporada o en esta última época, se ha hecho una relación casi igual en ambos casos. Bueno, etiología. ¿Sí? Antígenos microbianos, luminales y adyuvantes. Puta, qué
Otro, una respuesta inmune, factores ambientales, susceptibilidad genética. Aquí está la diapositiva en la que la gente se ha dedicado ahora a estudiar esta enfermedad. Los síntomas no van a cambiar. Ya les dije al principio, esta es una de las, o un grupo de enfermedades que todavía siguen estudiando, porque hasta ahora no dice enfermedad inflamatoria es igual a porque es genética. No. Es una enfermedad inflamatoria, ¿por qué? Porque nuestra misma flora microbiana o nuestra flora bacteriana nos está traicionando. No. O porque tengo un grado de inmunosensibilidad más que otro paciente, mi respuesta va a ser exagerada. No solamente. O porque hay factores ambientales, ¿sí? Como hay unas infecciones que con ciertos alimentos pueden ingresar al organismo, van a desencadenar. No siempre. O sea, que puede ser el doctor que él sí tiene un sistema inmunológico un poco deficiente por alguna razón, va a ser una posible causa. Porque el doctor toma mucho probiótico y hay un momento que lo que era, de nuestra flora normal se vuelve patológico, puede desencadenar. O porque él o uno de ustedes, su padre o madre, tenía esta enfermedad, puede que él tenga esa codificación. ¿Me entienden? O sea, que hasta ahora aquí está lo que ojalá el otro grupo me entienda cuando vaya a investigue. ¿Qué teorías nuevas estarán apareciendo? ¿Será que siempre, porque ahorita si me dijeran, doctor, pero ahorita, ¿cuál es la mayor causa que se está predisponiendo? Siempre va a ser la genética, ¿ya? Pero ahora se está hablando de esto. Aquí está justamente, y no sé si ustedes han visto alguna vez la visita médica de las visitadoras médicas. Hasta la tele, les pongo un ejemplo. Nos están bombardeando de probióticos para todo. Puta, antibióticos ya demos, dale nomás su probiótico para que no haga diarrea. Esos probióticos porque le va a mejorar la resistencia del intestino. Nos estamos considerando parte de un marketing en el que quién sabe que todos por ese alto consumo y estamos aumentando nuestra flora bacteriana normal, terminemos con una enfermedad inflamatoria. O de aquí un par de años digan, el uso de probióticos induce a enfermedad inflamatoria. Todos jodidos. Peor los que tenemos intolerancia a la lactosa, si no tomamos eso, al día siguiente de una leche estamos jodidos, ¿no? Entonces, por esa razón, aquí está el fuerte de esta enfermedad, que ni yo ahorita que he leído artículos de hace 2 años, porque no hay muchas actualizaciones, eran antiguamente más este grupo, pero ahora está subiendo los antígenos microbianos. Por eso diría yo, pregunta de examen, ¿cuál es la última teoría que se está manejando en enfermedad inflamatoria pélvica, casi intestinal? La de los antígenos microbianos, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos. La fisiopatología no los voy a confundir porque miren, solo a ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién se anima a leer? Porque esto no me animo a decirlos como se debe, porque en estas guías sigue la predisposición genética como principal causa. Pero las últimas teorías que están llegando, ya les he dicho, se está yendo a la microbiota, a lo que son los probióticos, que en todas las leches maternizadas, en las fórmulas de las vitaminas de los ancianos, en todo está llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque quién sabe que de aquí a 4 años digan la microbiota como tales desencadenan y ya no estemos con esta teoría solventada. Pero ¿cuál es si quisiéramos interpretar? Que todos los que tengan esta predisposición, que tuviesen estos códigos dentro de sus cromosomas, el CARD15, el SLC22A4, el SLC22A5, parece códigos, son códigos en realidad. Se supone que si el doctor encontráramos en su sangre que hay uno de estos, tal vez va a ser el propenso, ¿sí? Pero ojo, igual que en el cáncer, aquí es bueno aclarar algo. Todos podemos y tenemos los mismos cromosomas, o en los cromosomas, muy distinto que si yo tengo un padre, una madre o alguien que sospecho que haya tenido como el cáncer o una enfermedad inflamatoria, debo cuidar y cambio de hábitos, porque ya de hecho estos seguramente los tengo en más cantidad que alguien que no ha pasado por una genética ascendente o que ahora yo debo cuidarme de los hábitos de vida. Ese es el resumen de esta
Desencadenantes ambientales, daño a la mucosa, defecto que lo hemos hablado acá. La disbiosis, función defectuosa de la barrera de la mucosa. Tanto tiempo que hemos hablado de la mucosa en esta materia de gastroenterología. ¿Cuántas veces hemos hablado del moco que lleva el bicarbonato? ¿Cuántas veces hemos hablado que el ácido clorhídrico también interfiere en lo que es la lesión de esta mucosa? Que va a haber un momento que la barrera cede y, como dijo uno de los compañeros, se vuelve así lisa los pliegues y esa mucosa se vuelve vulnerable. No solo a esta colitis ulcerosa o este Crohn, sino incluso que dijimos cuando hay esa pérdida, la transformación a linitis plástica, que ya son lesiones precancerosas, ¿sí? Respuesta inmune, igual que en la sepsis. Yo respondo de distinta forma que él o ella, de ella o de cualquiera. Ella puede que se haya agarrado influenza, pero ¿por qué si con el mismo paciente se han contagiado, ella no responde igual? Ella está con fiebre de 38 y ella un pequeño picazón en la garganta, ¿qué ha pasado? Pero si comemos lo mismo, vivimos en la misma casa, estamos en la misma universidad, pero ¿por qué la respuesta ha sido distinta? Porque es innato. No estoy diciendo que una nació más fortalecida que la otra, sino que quizás en un momento de la vida ella estuvo expuesta, bueno, no, la que está más fuerte, ella ha estado más expuesta a este tipo de gérmenes donde su inmunidad ha tenido más estimulación y actualmente ante cualquier infección ya tiene anticuerpos, ¿sí? Pérdida de tolerancia agresiva a la respuesta, bueno, está relacionado con la respuesta inmune. Bueno, pérdida de la tolerancia y agresiva respuesta. Esto, y ahora haciendo un análisis para resumir esta diapositiva con la otra, no por algo el diagnóstico dice inflamatorio. Si yo quisiera dar una respuesta, doctor, entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Le diría que es una respuesta inadecuada inflamatoria. O sea que ese intestino o se ha producido un proceso de inflamación, pero con una respuesta exagerada de mi organismo. Y ahí desencadena el problema. Ya sea para la colitis ulcerativa o sea para la enfermedad de Crohn, ¿sí? Características. Por eso vienen ahora síntomas. Comparemos en la colitis ulcerativa y en la de Crohn. Aquí la diarrea ya está hablando entonces de deposiciones líquidas. O sea que el paciente va a venir con un síndrome diarreico. ¿Quién está feliz de estar todos los días, corre y corre al baño? Nadie, pero hay gente que se acostumbra. Pero este paciente ya de hecho viene no con estreñimiento, sino con deposiciones líquidas. La cantidad, bueno, sería relativo, pero el cuadro así lo presenta. Pero el hecho es de que ustedes tienen que saber que una de las manifestaciones, por eso viene más o menos en ese orden, es por diarrea va a venir, ¿sí? Muchos médicos, debe ser tu colon irritable, que ya sabemos no se llama colon irritable. Dicen, no, es un síndrome de absorción inadecuada. El otro viene y te dice, no, son tus nervios. O sea, le echamos toda la culpa a algo que tal vez la mucosa está tan inflamada que no está pudiendo absorber los micronutrientes, ¿no es cierto? Entonces este paciente va a venir con una historia larga de deposiciones. Dolor. ¿Cómo se manifiesta en él, en la colitis? De leve a moderado, o sea, el paciente tiene mejor tolerabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que haya dolor, sino aquí vamos a hablar, ¿cuál era su característica de la ulcerativa? Sangre. Pero entonces, doctor, ¿por qué en la de Crohn sí duele, incluso severo? Porque se está obstruyendo. Y acuérdense, cuando vemos en práctica, todo paciente que está constipado o tiene problema de defecación, porque no avanza, pero no porque la caca esté dura, sino que está el lumen disminuido, empiezan los ruidos de lucha. El intestino empieza a pelear por alguien que tiene que empujar y por eso el dolor es más intenso en la de Crohn, porque ya de hecho su pared está más aumentada. Sigamos. Moco o pus en las heces, ¿sí? ¿Más común en la colitis ulcerativa? Sí. ¿Por qué? Porque estas vellosidades, o lo que llamemos la mucosa, ¿sí? Ya sea del colon o del recto, especialmente en el recto sigmoides, tiene la función de
de producción normalmente de moco, sino cómo saldrían las heces. ¿Se han puesto a pensar? Tiene que haber alguien que facilita su salida ya también. Y esa es una mucosidad que está, ¿ok? Pues es como un lubrificante que debe haber. Pero en la de Crohn no se presenta. ¿Por qué? Más bien ya no está produciendo, porque esta hipertrofia también va a disminuir la secreción de las glándulas normales que se presentan. Fatiga. Esto más que fatiga, no me gusta ese término, aquí se podría hablar de disnea. ¿Sí? ¿Por qué en la colitis anemia? Ya lo dijimos, porque está perdiendo sangre. Y cuando dije una vez, ¿cuándo se debe transfundir sangre? Cuando haya síntomas. Y uno de los síntomas cuando hay anemia es la disnea. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Crohn? ¿Hay anemia? Sí, probablemente, pero no porque se esté perdiendo, sino porque como ya es una pared tan gruesa, y hemos hablado un día cómo es el síndrome de absorción, si no es en el intraluminal, es en el transmural o en la distribución, en este caso sería en la transmural. Ya muchos micronutrientes, donde dijimos que se absorbe el hierro, como hemos hablado con ustedes, del duodeno y en la parte inicial del ilio. Y ustedes saben que en la de Crohn puede ser desde la boca hasta el ano el problema. Entonces aquí no es porque la anemia porque se esté perdiendo sangre, sino porque no se está absorbiendo los elementos que van a hacer que se produzcan glóbulos rojos. Yo le doy al doctor, ya está con anemia crónica, sulfato ferroso, ácido fólico, ha tomado ya años, pero no mejora su anemia, porque no está pudiendo atravesar por el grosor de la pared. Un síndrome de absorción intestinal deficiente, por el grosor. Fiebre, esto ya es un poco complicado. Ya sería producto de que algo se esté infectando. Acuérdense, la fiebre, normalmente primera opción, infección. Pero doctor, ¿y qué tiene que ver una infección en el Crohn? Porque como dijimos en una, se puede producir abscesos, y esos abscesos son pues cultivo o son parte de un cuadro de una secreción purulenta. En casos graves de colitis ulcerativa, porque se puede perforar una colitis ulcerativa, ojo, ¿sí? Y en el caso del Crohn es más raro, ¿por qué? Porque el grosor que tiene que producirse la úlcera es más el trayecto que necesita. ¿No es cierto? Sigamos. Ahora, características histológicas. Antiguamente, la enfermedad de Crohn, ¿sí? Por esas imágenes que vimos nodulares, recordarán, muchos lo han confundido con tuberculosis intestinal. Y no porque el Mycobacterium tuberculosis esté presente, sino porque hasta hace no mucho toda lesión granulomatosa, como se llame, hasta no demostrar lo contrario, era TB. Ahora ya no. Aparecieron también granulomas que no son de tuberculosis, que simplemente se presentan por proliferación de células de ese segmento. ¿Y en quiénes está frecuente? En la de Crohn. Por eso que incluso la pared se engrosaba. Raro en la colitis ulcerativa. Inflamación de la mucosa. En la colitis es continua, o sea, puede ser todita la mucosa del trayecto que es de pelo. Pero en el caso de la de Crohn, puede estar acá, aquí termina estando bien, más allá en otro trayecto del intestino, otra vez la lesión, o sea, es intermitente. Compromiso de las capas, transmural, y esto solo la mucosa. La mucina, bueno, repetitivo. Distorsión continua, estas son las criptas que hemos hablado. Bueno, aquí me interesa que sepan que hay granulomas que no se deben confundir con TB intestinal. ¿Sí? 2, que la inflamación de la mucosa en una, que es la Crohn, es lugares sí, lugares no, lugares sí, lugares no. Pero en cambio en la ulcerativa es continua. Aquí están las famosas manifestaciones extraintestinales, o sea, las o los síntomas que acompañan. ¿Cuántos pacientes habrán ido al oftalmólogo primero? Y el oftalmólogo, ya que gotitas y bla 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 y bla bla bla, y nunca le han preguntado, ¿y cómo está de sus necesidades?
porque un ojo rojo, ¿quién no ha ido por un ojo rojo al médico o al oftalmólogo? Porque pica, molesta y uno hasta tiene miedo de perder la vista. Pero cuando se hace una mala anamnesis, lo manejamos como un cuadro aislado, pero no nos estamos dando cuenta que está acompañando a un problema grande, como puede ser un Crohn o una colitis ulcerativa. Si voy a ese ejemplo, vámonos a las oculares. Se acompaña de epiescleritis, escleritis u uveitis, o sea, dependiendo en qué capa el proceso inflamatorio se está presentando, ¿sí? Otros cuantos han ido con esta lesión. Esto parece bueno, yo le daría hasta como parecería una leishmaniasis, ¿sí? Puede ser también alguno que se le escape una gangrena, no sé, pero bueno, esta, ¿dónde está? El pioderma gangrenoso, psoriasis, o van con o como se dice, o van con este que es más común, el eritema nodoso. ¿Dónde lo han ¿Dónde está? Aquí, el eritema nodoso. Van al dermatólogo, ¿qué es eso? Debe ser doctor, alergia, corticoides, antihistamínicos y no mejora. Ahí está, por eso la necesidad de ustedes, la importancia de no ser siempre solo, exclusivamente del área que ustedes está viniendo su paciente. A ver, ustedes cuántos han hecho historias clínicas conmigo y han encontrado problemas que no sabían ni mis residentes, porque uno le pone más empeño a identificar otras causas de posibles alteraciones. No es lo más común, ojo, ¿sí? Cuidado, también me digan, doctor, ha llegado un paciente con una hiperemia conjuntival, debe ser Crohn. No están así tampoco. Pero siempre pregunten, ¿y cómo están las deposiciones? Y si es que no hay diarreas, y si el otro, para descartar estos que acompañan a esta enfermedad, ¿sí? Complicaciones, aquí está. La principal, en la ulcerativa, ya hemos dicho, hemorragia, no más. Estenosis y obstrucción. Cuando ya está en algún trayecto o la enfermedad de Crohn, disminuido o la luz. Miren acá, esta rayita. Una estenosis. Y aquí hay otro que no se ve bien. Pero el medio de contraste no está pasando. Porque a ese nivel el grosor de la pared del colon está tan engrosada que básicamente la única solución es cortar y hacer una derivación. O sea, unir una anastomosis término-terminal. O sea, termina siendo quirúrgico. Ahora este otro, recordarán atrás lo que decíamos, se han formado microabscesos que han hecho al final un absceso, no nos hemos dado cuenta, el paciente estaba con fiebre, lo han manejado con paracetamol, pero un día ha empezado a salir una secreción de pus. Ese absceso ha buscado camino, ha pasado el intestino, ha atravesado músculo, ha salido al tejido celular subcutáneo, hasta que ha hecho una fístula entre el intestino y la piel. Por eso que aquí se está viendo, miren, este pequeño orificio, sí, que obviamente este es un drenaje que le han dejado, pero lo que quería que vean es de que 1 y 2 fístulas que probablemente están llegando ¿de dónde? De los abscesos que se ve aquí negritos, ¿sí? Ustedes saben que cualquier absceso crónico busca camino de salida, y eso es la fístula, ¿sí? Ahora, lo peor que pasaría, el peor escenario, pese que ya sé que tengo Crohn, pese que ya sé que tengo colitis ulcerativa, no es muy alto el porcentaje, pero puede irse a la neoplasia, ¿sí? Ahora el diagnóstico lamentablemente es un poco también frustrante, ¿no? Porque todo esto podría pedir, pero bueno, al final ya les he dicho, tal vez creo que con imagen y una biopsia se soluciona así, pero bueno, hay que saber también que primero, como en todo, una buena anamnesis, ¿sí? Nunca está de más. Hacer una endoscopía, laboratorios, estudios de imagen y esperar la biopsia. Laboratorios, a ver, ¿quién nos recomienda? Primero, ¿qué dice ahí? Ninguna cosa específica. Hacerle perder plata al paciente, ¿sí? No le prometan lo que no se va a cumplir, porque al final es un gasto y fuerte,
¿sí? Ya de hecho este paciente ha consultado a N médicos y lo único que quiere es alguien que le diga la verdad. Señora, usted tiene una enfermedad que probablemente no le voy a poder demostrar con un laboratorio o una imagen, excepto sea una endoscopía y un histopatológico de su biopsia. Punto. Pero bueno, ¿qué dice la literatura? Una hematología, o sea, un hemograma donde vea si hay anemia, leucocitosis, trombocitosis reactiva, pero eso ya es para las complicaciones, ya para cuando uno está con la enfermedad y se quiera ver o recuperar esas complicaciones. Examen de heces, bueno, tal vez hacen una tinción SUDAT 3 y esa diarrea sale que había habido grasa además, se descartaría otro problema, pero no recomiendo. Un proteograma, electrolitos, o sea, son básicamente estudios normales. Ahora, aquí está el dilema, ¿sí? Estos están ahí el dilema. Doctor, pero ¿habrá una prueba que por lo menos me diga, ya un poquito se está yendo como para esta enfermedad? Sí. Mucho tiempo y hasta ahora se está hablando de los anticuerpos anticitoplasmáticos de los neutrófilos. ¿Han escuchado hablar de los ANCA? Son pruebas inmunológicas. Pero miren, si por ahí mi paciente era una enfermedad de Crohn, apenas el 10% tiene de sensibilidad. Pero si saliera positivo, quizás se esté virando o se esté yendo a una colitis ulcerativa. Se pide, no es de rutina, pero tienen que conocer, ¿sí? Otro, miren, anti-Saccharomyces cerevisiae, el ASCA. ¿Por qué esa bacteria? Porque es una bacteria. Porque hasta hoy, y eso también está como tema de investigación para el grupo que lo va a defender, ¿qué tiene que ver esta bacteria, que es parte de nuestra microbiota normal, en el otro, en la colitis ulcerativa? O sea, que al pedir estas dos pruebas, si salen los títulos más altos del ASCA, voy a pensar en colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Pero si salen los títulos más altos de ANCA, voy a pensar en colitis ulcerativa. Solo para ver a qué lado se está yendo mi enfermedad, ¿sí? Pero, ojo, no son específicos. Reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda solamente nos dicen dos cosas. Que hay un proceso inflamatorio, pero no se sabe dónde. La BCG y la PC. Ahora, aquí hay otros dos que se los puse, que se llaman marcadores fecales, ¿sí? Pero no son nada más que la presencia de estos mismos anticuerpos, pero en materia fecal. La calprotectina y la lactoferrina, ¿sí? Si bien voy a pedir esto, que es más específico, más sensible, ya no le haré gastar plata en este otro. Ya muy poco se está utilizando, pero tienen que conocerlo, ¿sí? Por norma, por protocolo, siempre hay que ver un colon por enema, un TAC, una resonancia magnética, enterotomografía, la enteroresonancia, que aquí no lo hacemos, y una ecografía así. No solo la ecografía, porque ya les dije, no se ve intestinos, sino porque puedo ver granulomas, puedo ver tal vez ganglios aumentados de volumen, tal vez líquido libre, porque puede ser un sangrado incluso, ¿no? Que se ha perforado uno de esos. Y otros estudios, ¿se acuerdan de la cápsula endoscópica que hemos hablado? La primera clase, ese dispositivo que nos tragábamos como una pastilla y iba sacando fotos por milisegundos, exclusivamente para estas enfermedades, donde el endoscopio a veces puede pasar desapercibido un pequeño segmento que no lo va a descuidar la cápsula endoscópica, ¿sí? La enteroscopía y la ecoendoscopía. Bueno, hay unas clasificaciones, esto como siempre lo van a revisar, la de Montreal, en el caso de la colitis ulcerosa. ¿Se acuerdan que les decía que en la colitis, este dibujo era el que quería pasar, lo dejo más atrás? Porque puede haber una colitis ulcerosa tipo E1 que solo abarca el recto, otra que solo abarca el recto, el sigmoides y el colon descendente, y una E3 donde va a agarrar todo el colon. O sea, que si dijera, según la clasificación de Montreal, la E3, ¿qué significa? Una colitis extensa, ¿sí? Aquí se ve, bueno, de nuevo la misma imagen de hace poco, pero esta clasificación de Montreal la están utilizando, pero
No le veo utilidad, aunque tenemos que conocerla, porque ¿cuándo me voy a dar cuenta? El informe del histopatólogo no me va a mandar, me va a decir, doctor, es una clasificación de Montreal, un E3, porque yo no le mandé pues todo el colon para que lo haga anatomía patológica, ¿no? Es difícil. Y no hay forma de ver que todo un pedacito nomás está comprometido. Te puede orientar la endoscopía, pero bueno. ¿Y el sangrado se podría descartar con un E1 que sería más rojo y no sería tanto así como una melena más oscura? ¿Podría ser? ¿Así rojo? O sea, No, el sangrado en las heces, digamos. Por ejemplo, si fuera uno en E1 no estaría digerido, estaría más rojo la sangre. Ah, la calidad de sangre. La calidad de por sangre. el tipo, por la longitud de extensión. Sí. No, no hay diferencia. ¿No? ¿No hay diferencia? No hay diferencia. Ah, Ya, ok. sigamos. Ahora, esa misma clasificación de Montreal también lo han aplicado a la enfermedad de Crohn, ¿sí? Porque según la localización, según la edad, según el tipo de patrón, se pueden dar, no digo grados, pero sí parámetros. Según la localización de la clasificación de Montreal, ¿qué significa la L4? Que está en la parte superior del tracto gastrointestinal. Cuando es L2, solo abarca el colon. Y si es la L1, miren, la parte final del ilio, ¿sí? Y si es la 3, la unión iliocolónica. Por eso les digo, es una cosa más geográfica. Ahora, ¿qué pasa con la edad? Si es una clasificación de Montreal A1, entonces ustedes están pensando, no es la edad, ¿ya? Es la cantidad de años probablemente que ya el problema está con el paciente. Y el patrón salió una B2, es estenosante, quiere decir que está casi ocluido la luz. Y este es el peor, ¿no? El que ya se ha fistulizado, como el dibujo que vimos anteriormente. Y el tratamiento, con esta ya estamos terminando. El tratamiento, bueno, resumidas cuentas, en el periodo de remisión, para inducir una remisión, quiero decir, para dejar que el problema me deje una temporada y no se exacerbe en un tiempo por lo menos corto, o para que cuando ya estemos en la misma etapa de remisión, cuando ya estamos controlados, se siga manejando un medicamento. Para todos también, ¿qué es la prednisona? Son corticoides. Si estamos hablando de un proceso inflamatorio, miren, pero ¿cuál es el riesgo? Prednisona de 30 a 40 miligramos durante 6 a 8 semanas. Estamos hablando de 2 meses. ¿Sí? Por curar un problema que fuera inflamatorio intestinal, ¿puede inducir, doctor, una diabetes mellitus? Sí. La diabetes secundaria al uso de corticoides. Síndrome de Cushing. Ahora se está hablando del uso de anticuerpos monoclonales. En particular, si fuera la pregunta, ¿qué anticuerpo monoclonal se está utilizando para el periodo de remisión de la enfermedad de Crohn? Infliximab, ¿sí? Se está utilizando por el momento y con buenos resultados, estudios que nos están diciendo. No, Víctor, ya estás votando. Ya, entonces el infliximab. En el otro hay inmunomoduladores, hay citostáticos, no es de mucha importancia, porque aquí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Cuando estamos empezando el diagnóstico y cuando queremos que ese paciente se pierda por un tiempo y diga, al fin ese doctor me ha ayudado. En el caso de la colitis ulcerosa, el 5-aminosalicilatos, ¿sí? Y la mesalazina. Esta es la combinación más común que aún estamos todavía usando. En este otro es los corticoides. O sea, el que quiera ser médico general, si sospecha de Crohn, solo mándele prednisona. Y si soy médico general y no tengo todavía la certeza, pero sé que es una colitis, la mesalazina. Hasta hoy se sigue utilizando. Es como para decir, para el resfrío común dale antigripales, así, sin estarse comprometiendo. Porque ya querer ustedes recetar un anticuerpo monoclonal, difícil, ¿sí? Entonces, es lo único que se puede manejar en el tratamiento de estas enfermedades. Pero en cualquiera de las complicaciones que les he mencionado, obstrucción, fístula, a veces hasta perforación y lo que quieran, es quirúrgico.
Y lo peor, si fuera desde la boca hasta el ano, no hay nada. 8 años de vida promedio de estos pacientes. No es cáncer, pero eso es un promedio de vida que tienen desde que diagnosticamos hasta que puede complicarse y fallecer un paciente, porque terminan en un grado de desnutrición severa. ¿Ok? Cualquiera de los dos casos. Cualquiera. Bueno chicos, vayan a su